Demet Özdemir dice adiós. ¿Y lo hace por un amor o por un trabajo? Y ojo que la razón que se rumorea es para flipar, de esas que nadie se esperaba. Estábamos todos tranquilos, ¿verdad? Disfrutando de sus proyectos, de su vida, y de repente ¡zas! Unas declaraciones de Demet que nos dejan helados. Me despido, ha dicho. Y claro, la gente que es muy rápida para especular, se ha puesto a mil. ¿Adiós a qué exactamente? ¿Se retira del mundo de la actuación? ¿O es algo más personal? Lo primero que se nos viene a la cabeza y a muchos es el tema del amor. ¿Se va a mudar por un chico? ¿Quizás su relación con alguien conocido está en otro país y por eso se marcha? Es lo más típico, lo más predecible. Pero, y aquí viene lo interesante, parece que no va por ahí la cosa. Y eso, sinceramente, es lo que más intriga. Porque si fuera por amor, ya estaríamos husmeando quién es el afortunado. Pero no, los rumores que están corriendo ahora mismo son mucho más locos. Dicen que esta despedida es en realidad una estrategia para un proyecto nuevo. ¿Pero qué proyecto puede requerir una despedida tan rotunda? ¿Una película donde se infiltra y tiene que desaparecer? ¿Una serie súper secreta donde cambia de identidad? La imaginación se nos dispara, ¿eh? Piensa en esto, si fuera un proyecto, ¿por qué decirlo de una forma tan dramática? Me despido. Suena a que es algo definitivo, ¿no crees? A no ser que sea una despedida temporal, claro. Una forma de dejar a todos con la intriga para que cuando reaparezca, boom, sea con algo bomba. Para ser honestos, a mí me parece que esto huele a marketing, y de uno bueno. Demet es una crack para eso. Sabe cómo generar expectación. Si de repente desaparece de la vista pública y dice que se despide, ¿qué va a pasar? Que todo el mundo va a estar pendiente de cada uno de sus movimientos. Cada foto, cada like, cada historia será analizada con lupa. Muchos dicen que quizás está harta de la presión de las redes sociales, de los paparazzi, y que esta es su forma de tomarse un respiro. Es una opción, sí. Pero la palabra despedida es muy fuerte para un simple respiro. Suena más aún, hasta luego con todas las de la ley. Lo que yo sospecho, y esto es solo mi opinión, es que está preparando algo gordo, algo que va a ser un antes y un después en su carrera. Quizás un salto a Hollywood, ¿quién sabe? O tal vez algo completamente diferente, algo que la saque de su zona de confort. Algo que requiera una preparación mental y física que la obligue a aislarse un poco, a despedirse de su vida actual para sumergirse en el nuevo reto. Si fuera un trabajo normal, de los de ir a un set y grabar, no creo que usaría esa palabra. Me tomo un descanso, estoy en un nuevo proyecto, algo así. Pero me despido, de eso ya es otra cosa. Eso es como si estuviera cerrando un capítulo para abrir otro mucho más grande. Y la verdad, es emocionante pensarlo. Que algo así esté pasando con una artista de su calibre. Que esté planeando algo que nos va a sorprender a todos. Porque nos tiene acostumbrados a darnos sorpresas, pero esto parece de otro nivel. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué va a ser ese proyecto? ¿Será algo que la lleve lejos de Turquía? ¿Cambiará de estilo por completo? ¿Será algo que nos deje boquiabiertos? Yo creo que sea lo que sea, va a ser algo que demuestre una vez más su versatilidad y su ambición. Y eso, amigos, es digno de aplauso. Así que mientras esperamos a ver qué se cuece, solo podemos especular y estar atentos. Porque con Demet Özdemir, nunca se sabe. Y eso es lo mejor, ¿verdad? Que nos mantiene en vilo. Ahora, dime tú, ¿qué es que se traen entre manos con esa despedida?